Charla en Musa. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos en Musa Cultura Visual, un espacio cultural independiente en Puebla, del municipio de Puebla. Estamos con charlas con agentes culturales del estado, del municipio. Este día nos acompaña Ángel Flores. Hola, Ángel. Hola, Elvia. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues Ángel, yo lo conozco como fotógrafo, incluso como cineasta, pero tiene una formación pues muy diversa. El camino te ha llevado por muchas vertientes en el sector cultural. Este día queremos hablar un poco de ti en retrospectiva, cómo ha sido tu desarrollo profesional, ¿no? Cómo empezaste incluso en tu formación, si fue empírica, en algunas disciplinas. Cuéntanos acerca de ti, cómo llegaste hasta ahora, por favor. Bueno, yo estudié antropología social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí. La verdad es que me gustaba muchísimo, era de estos que leían mucho, que les gustaba la academia, el debate. Lo disfrutaba mucho, disfrutaba muchísimo el campo, disfrutaba mucho ser antropólogo y nada, más bien también tengo ahí una bronca con estas cosas. Soy, digamos, demasiado inquieto, hiperactivo a veces, y pues cuando estaba en el momento de escritura de tesis, cuando estaba en mi capítulo 3, de pronto me cuesta mucho trabajo el escritorio, ¿no? O sea, me sale muy bien el campo, me sale muy bien la pelea, el debate, la lectura, y quizá por eso adoraba la antropología. Pero ya sentarme y pasar mucho tiempo en un escritorio tecleando, pues el gatito, no sé qué, todo se me va, y entonces, pues nada, estaba en el capítulo 3, ahí medio atoradísimo, y de pronto estaba haciendo trabajo de archivo en la Biblioteca del Congreso del Estado de Puebla, y estaba ahí, y entonces me encontré a unos viejos amigos que son fotoperiodistas, y ya de pronto, ¿qué haces acá? Y yo, pues nada, estoy haciendo mi tesis, estoy rastrándole el paso a un cacique mestizo en una comunidad indígena, en la comunidad de mis papás, en Cachoacán, una zona totonaca, y pues yo estaba leyendo sobre él, había sido diputado y cosas así, yo estaba viendo los libros ahí del Congreso, y de pronto me dijeron, oye, pero ¿te gustaba la foto? ¿No? Y yo, claro, siempre me ha gustado. Me dijo, estamos formando una agencia de noticias independiente, necesitamos banda que le interese. ¿Todavía tienes tu cámara? Sí, tengo una, ¿no? Bueno, ¿te parece si cuando estés acá, si pasa algo aquí adentro, toma fotos y nos avisas? Y ya, y yo, va, ¿no? La verdad es que estuve 2 días y dije, me gusta. Y ya de pronto le hablé con José, con Pablo, y les dije, oigan, ¿saben qué? La verdad es que me gusta, me cae bien, ¿no? Yo necesitaba una ruptura, la vida de fotoperiodista, a mí me encanta el chismecito, ¿no? Entonces, para mí era muy, muy bonito y muy interesante pues estar donde sucede la noticia, donde pasaban las cosas. Mi cuerpo necesitaba caminar, necesitaba como cierta adrenalina que te proporciona este oficio. Y pues nada, ahí empecé a trabajar como fotoperiodista. Empecé 3 días a la semana y ya terminé archivando la tesis, acabé la tesis. Yo no lo hice, pero me empecé a meter a trabajar en esta agencia, a tomar fotos, ¿no? La verdad es que ellos fueron muy pacientes desde el inicio, y pues ya me empezaron a enseñar a resolver problemas técnicos, ¿no? Y pues ya empecé a tomar fotos todos los días durante los siguientes, algunos periodos como lo abandonaba, pero todos los días durante los siguientes 6, 7 años quizá, en esta agencia de noticias. Y pues me encantó, ¿no? O sea, me encantó la vida del periodismo, me encanta esta cosa de estar en el lugar donde suceden las cosas. Lo mismo me interesaban mucho los movimientos sociales, cosas que siempre han estado vinculadas a mis procesos, a mis reflexiones, ¿no? Desde la antropología primero y actualmente desde la foto y el cine, que son estos temas de cultura popular, de poder, movimientos socioambientales, ¿no? Movimientos comunitaristas, ¿no? Movimientos críticos, pero también la verdad es que me gusta mucho el chismecito político, por ejemplo, ¿no? Entonces me permitía estar ahí en congreso, de pronto ir a estar muy enterado, ¿no? Esta cosa de estar leyendo lo que sucede, revisar
las fotografías que se producen en el mundo. Como que le cayó muy bien a mi cuerpo y a mi estado anímico de aquel momento. Y vaya, también el fotoperiodismo es una gran escuela fotográfica, ¿no? O sea, exploras todos los géneros, un día estás haciendo espectáculos y estás en primera fila, que es maravilloso, en otro momento estás en el estadio de fútbol tomando deportes, en otros momentos estás haciendo fotografía social, ¿no? Llegué a hacer bodas para revistas de sociales, ¿no? Entonces, la verdad es que muy interesante porque me permitió como diversificar y desarrollar un lenguaje, no sé si para ese momento autoral, todavía no lo sabía, pero sí por lo menos a tener las herramientas técnicas para resolver a través del lenguaje fotográfico enunciados que yo quería decir, ¿no? Empezar a decir cosas. Y pues nada, el fotoperiodismo fue mi labor un rato y de pronto, paralelamente, pues empecé a ponerle más atención a ciertos temas a los que les empezaba a dar seguimiento, ¿no? Y esos fueron los que empezaron a marcarse como claramente mis primeros pininos ya en un asunto como más autoral, ¿no? Ya no este asunto de una agenda del diarismo, ¿no? Una agenda que te marca el mercado de la industria informativa, sino incluso muchas veces cosas que yo, aunque a mí me interesaban mucho, pues nunca se publicaron porque no encontraban un espacio de interés en medios de comunicación. La industria informativa es una industria muy importante, pero la verdad es que también es una industria que está cooptada, cruzada por muchos intereses. Entonces de pronto, políticos y económicos estos intereses. Entonces de pronto encontrar cabida a estos otros intereses ya más personales, ámbitos culturales o cuestiones críticas o de movimientos sociales o de defensa del territorio, pues la verdad es que son contados los espacios en donde puedes encontrar esas cosas, ¿no? La verdad es que la mayor parte de los medios de comunicación están movidos por una agenda de intereses económicos y políticos y siempre serán y siguen siendo predominante, ¿no? Sí. Su agenda predominante, ¿no? Entonces, pues por ahí digamos que empezamos y ya de pronto, no sé si que me estoy adelantando, pero Sí, creo que vamos a cómo es que esto me interesa, ¿no? Qué bueno que explicas. Incluso ahora entiendo algunas cosas. Estas charlas me ayudan mucho para entender a mis amigas. Sí. Que justo la necesidad, bueno, de satisfacer, pues eso, tus intereses, de tal vez darle la atención debida y más integral, te lleva a avanzar en los productos culturales que puedes desarrollar. Sí. Nada más en esta etapa de la foto, ¿tú escribías en algún momento? Obviamente tienes las herramientas, porque tú también eres un analista social, ¿no? Pero ¿también escribías notas o solo estabas como sí muy enfocado en la foto? No, bueno, en la cuestión diaria, normalmente yo era efectivamente como la escritura, particularmente cierta escritura no creativa, ¿no? Más bien vinculada al lenguaje de la academia a veces o del ensayo político, pues se me daba y lo quería hacer en un pie de página. Yo era el clásico chorero que en la agencia me decían, oye, ¿por qué tus pies son tan largos? ¿No? O sea, en congresos sí me echaba ahí, ¿no? Pero, vaya, eran muy sintéticos. Pero en estas exploraciones nunca faltó el espacio en el que, con temas importantes o pequeños gestos que uno va haciendo, de pronto te dicen, oye, está muy bonito, me da para doble página, o me da para una sección en el área de cultura, o en la página 46, o bla, bla. Pero como no tenemos reportero que lo escriba, te echas el texto y yo, ¿no? Entonces algunas veces lo llegué a hacer, ¿sí? Y sobre todo ya hacia el final, yo ya empecé a encontrar en esos espacios, pues un espacio como para crear una carrera paralela, ¿no? Era gacho, pero pasa mucho, hay un momento de la vida creativa en la que tienes que dar mucho de ti, de tu energía, de tu cuerpo, como un espacio donde vas aprendiendo cosas. Normalmente son espacios sobreexplotados, ¿no? Muy precarizados, ¿no? El fotoperiodismo y el periodismo, sobre todo los locales, son espacios muy precarizados que viven de muchos jóvenes que queremos hacer cosas, ¿no? Y estamos ahí mientras no pidas aumento, ¿no? Sí.
Entonces, a mí me servía eso como para pagar mis rentas y cuestiones básicas, pero también si quieres empezar a producir, tienes que empezar a doblar jornadas, ¿no? Entonces, en mis días de descansos o en esos momentos, en horas extras, empezaba a darle continuidad a proyectos que a mí me interesaban, ¿no? O sea, no sé, empecé con un proyecto, mi primer proyecto de interés casi personal, por ejemplo, era el seguimiento a un grupo de básquetbol de discapacitados en sillas de ruedas, pero que en realidad vivían en su día a día pidiendo monedas en los cruceros de pueblo, ¿no? Y el proyecto se llamaba Nacidos para Segundear, y era la historia de este grupo de 6 atletas que en el día a día viven pidiendo monedas, pero sábado y domingo se ponían la camiseta de atletas, los sábados entrenaban y los domingos jugaban en la segunda división de básquetbol para discapacitados, ¿no? Entonces, no eran tampoco muy buenos, pero pues vaya, básicamente lo que te recordaban era este gesto del ímpetu por vivir, del amor al deporte, de hacerlo no para ganar, no para vivir de ello, sino hacerlo porque te gusta, ¿sabes? Y vaya, una construcción, una discusión que siempre ha habido como en mis ensayos, que es como la exploración del trabajo colectivo, ¿no? De estos espacios donde se crean comunes y entre todos te echan la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, fue bonito, pero obviamente requería mucho trabajo, pasar mucho tiempo con ellos, irme los domingos a la liga y todo esto, y eso no le interesaba a ningún periódico, ¿no? O sea, y ya cuando acabó eso como un ensayito, ya me acuerdo claramente que era mi último día en el periódico y les dije, oigan, me voy, hice esto durante este tiempo, a la editora le encantó y me dijo, oye, pero necesito unos textos, échatelos, y yo, va, aquí traigo unas notas. Casualmente. Sí, y ya, pero vaya, todo eso lo haces porque quieres, ¿no? Básicamente por esta frase tan choteada de por amor al arte, pero sí, ¿no? O sea, porque también se puede hablar, bueno, no, vamos a seguir con trayectoria, perdón. De ahí, entonces, hablando eso de tu reflexión muy personal y desde tu mirada, ¿cómo lo viste como necesario transitar, avanzar o solo complementar con herramientas ya cinematográficas para lo que estabas haciendo? ¿Lo veías, lo programaste, estuviste antes en un proyecto y dijiste, bueno, esto también me sirve? ¿Cómo fue que llegaste a la producción en sí? Uy, eso ya fue añitos después, digamos. Pero siempre ha sido así, siempre que abres una puerta, te das cuenta que estás en un nuevo espacio y abres otra y así vas atravesando puertas. Yo la verdad es que, digamos, rápidamente empecé a expandir como estos intereses muy paralelos a la agenda de los medios locales. Y de pronto, pues ya, la verdad es que en el fotoperiodismo yo estoy muy agradecido, me gusta mucho, la verdad es que ojalá fuera un trabajo más digno para gente joven además. Pero, pues encontré la verdad es que un espacio de realización chido, o sea, no era malo, más bien parecía que podría ser bueno. Y eso ¿te refieres a eso, a una realización personal? Sí. A encontrar tu voz, encontrarte a ti mismo en eso. Sí. Y tener espacios de realización y de premiación que no dan esas cositas que no te da el diario, o sea, que sí te dan esas cositas que no te da el diario, ¿no? Entonces, por ahí gané un par de concursos, así nacionales, algunas exposiciones, algo parecido a un ejercicio muy bonito que se hacía en aquellos años, que es como el WordPress local, el WordPress foto local. Entonces era la muestra nacional de fotoperiodismo. Entonces ahí, por ejemplo, ese primer trabajo quedó y dije, me gusta, ¿no? Al siguiente año fue Cuarto Oscuro, sacó su clásico concurso anual, y también ahí, por ejemplo, gané con un trabajo que era a 100 años de la Revolución Mexicana, y lo hice sobre un grupo de viejitos que ya estaban campesinos ejidatarios de la zona del volcán, que tenían todo este espíritu de la herencia de la revolución, del agrarismo, del nacionalismo y cositas así, pero que se estaban viendo amenazados y que estaban siendo relegados por el marinismo, que quería construir una carretera de gran velocidad sobre sus tierras. Se llamaba el Frente Isenó y era así como los últimos revolucionarios en su última batalla, ¿no?
y era seguir justamente a todos ellos como personajes. También le fue bien, ¿no? Empecé a encontrar como espacios así, y eso también llevaba a espacios formativos, por ejemplo, y que también existen ahí, y que en realidad es ahí donde se ha dado mi formación como artista paulatinamente. Entonces empecé a caer en que el seminario de no sé qué, que el taller con tal fotógrafo hiper reconocido, y que caigan a Oaxaca 3 días para que hablemos de foto, con una propuesta que es una vertiente del fotoperiodismo, que no es este diarismo, sino es más bien un periodismo más autoral, mucho más vinculado a la misión y a la visión, por ejemplo, del WordPress foto actual, ¿no? Entonces ahí fue que empezaron a surgir mis primeros intereses de, a ver, hay una agenda y hay un estándar de lenguaje, incluso fotográfico, que te exige la industria, pero dentro de él puedes encontrar estos nichos autorales y empiezas a hacer, ¿no?, a hacer tu propia voz, incluso dentro de este marco amplio, ¿no? Que después se rebasa, ¿no? O sea, una vez que lo tuve, me fue bien, me gustó mucho, tuve grandes maestros, muy dentro del lenguaje fotoperiodístico, pues ya el siguiente paso era hacer ensayos, una cosa mucho más elaborada, mucho más propia, lejano incluso ya un poco al margen del lenguaje o de los espacios periodísticos, ya más bien vinculados a otros subgéneros, más ensayísticos, más así. Y ya ahí empecé a desarrollar como un lenguaje más autoral y más con proyectos de largo aliento en carácter fotográfico, y sin estar condicionado a estar en un espacio de lenguaje periodístico. Y ya estando ahí estaba desarrollando un proyecto que es el proyecto que actualmente estoy siguiendo, que son los movimientos de defensa del territorio en la Sierra Norte de Puebla, que se oponen básicamente a una serie de proyectos de concesiones mineras, de minería a cielo abierto en la zona alta de la sierra, y en la parte baja a proyectos hidroeléctricos, que además están diseñados no para generar luz eléctrica a las comunidades, sino a estos mismos megaproyectos. Y pues nada, ahí me empecé a dar cuenta que el lenguaje fotográfico me quedaba corto, ¿no? Que empezaba a tener más. Antes yo ya había tenido un proyecto personal autoral que se había movido en Fonca, donde yo había explorado los límites entre la fotografía y la escritura, ¿no? Se llama Totonaco, y en pues dije, es muy natural empezar a hacer entrevistas, empecé a poner más atención en el escucha, empecé a hacer los primeros tiros, en lugar de aplastar en foto, aplastaba en rec, y ya, ¿no? Empecé a tener una cosa muy rara hasta que llegó un compa y me dijo, carnal, esto es Chile. ¿Te presento? Sí, y ya básicamente dije, está chido, y me empezó a gustar, y como todo en la vida, como soy medio hiperactivo, dejé a un lado la foto un rato y me empecé a meter a muchos talleres. Toda mi formación ha sido autodidacta, por así decirlo. No autodidacta, porque autodidacta es una cosa que tú te encierras, tú aprendes, no. Han sido más bien paralela a la institucionalidad clásica. Soy un ferviente creyente de la educación popular y de los espacios de compartición de saberes, ¿no? Pablo Freire lo tengo como un santo, entonces siempre he entendido que el conocimiento es conocimiento cuando es común, ¿no? Entonces me gusta mucho impartir y asistir a talleres, ¿no? Mi única condición es que no se cobre, no creo que la educación tenga que ser una mercancía, pero postulo mucho a talleres, a espacios, a diplomados, y he pasado por las grandes vacas de esas cosas, ¿no? O sea, el CASA para mí creo que fue el gran espacio que fue un quiebre así total, ¿no? O sea, el maestro Toledo nos construyó una maravilla ahí, y el CASA y los compañeros del CASA y compañeros del sur, siempre con estas mismas inquietudes, ¿no? Lo bonito de esto es que en el camino vas conociendo a mucha gente con la que vas haciendo redes de relación, ¿no? Y empiezas a compartir cosas y a construir espacios, ¿no? Y yo he tenido la suerte de en este andar conocer a muchos amigos fotógrafos, sobre todo cineastas últimamente, y artistas en general, que estamos en el mismo mood, y entonces nos da mucho por crear espacios autogestivos. Eso de autogestivo es un poco raro, pero espacios propios de donde encuentro y de
somos unos fieles creyentes de ocupar también espacios que están para eso, ¿no? O sea, decir, oye, en el CASA está para eso, es una maravilla, ¿no? El Centro de la Imagen está para eso, vamos a inscribirnos a los talleres, ¿no? Tal fundación trajo un taller maravilloso, nos vamos a meter. Y ya pasó mucho por ahí, ¿no? O sea, y esa cosa ha sido, la verdad es que increíble, ¿no? De una suerte maravillosa. Y es, bueno, pero ya me desvié, todo eso para llegar a que actualmente estoy metido en rollos de cine por eso y ya. Pues no, lo que pasa es que es muy complejo, o sea, por ejemplo, desde hablar, obviamente hay muchos temas de interés, que sería obviamente el trabajo del reportero desde lo independiente, sí. O el lidiar con esto, pues con la industria, ¿no? Que sí. Obviamente tiene sus requisitos y sus deberes, pues porque de dónde se financian y demás. El interés por la lucha social, una, documentarla, otra también hacer una lectura, exhibirla, mostrarla, ¿no? La necesidad de ello. Hay muchísimas cosas, la verdad, a mí me gustaría poder tener contigo muchas más charlas, porque cada uno de los temas que incluso se están mencionando ahorita, en el entendido de que estamos, pues eso, primero conociéndonos un poco por detrás, cuento con tu amistad, pero pocas personas saben acerca ven los resultados, hemos visto tus fotos, e igual las premiadas, los reconocimientos, estamos esperando tus producciones y demás, y sabemos que eres alguien muy chambeador, pero también es importante conocer todo este trasfondo, ¿no? ¿Por qué se llegan a tener estos agentes culturales? No es que se generen así espontáneamente, hay una razón de ser, hay un entorno que nos va exigiendo, nos va formando, nos va dando, ¿no? Insisto, me gustaría que pudiéramos en unas próximas charlas poder hablar puntualmente de algunas cosas, porque sí, son muy interesantes. El desarrollo o esto del aprovechamiento de las infraestructuras institucionales y también privadas y demás, ¿no? Pero, ¿por qué no te parece si entramos un poquito al siguiente tema? Te decía esto que también me interesa mucho, que es, evidentemente, pues tu desarrollo ha sido impactado pues, por la sociedad, ¿no? Pero hablemos del entorno entonces, o sea, es la población, el estado, tu desarrollo lo que has sentido estando en este municipio, porque por ejemplo estamos hablando de Puebla, que es una ciudad como que tiene sus propias características, ¿no? Sí. Que está fundada de cierta forma, regionalmente, o sea, como está ubicada en cuanto a ubicación, ¿no? Incluso estamos muy cerca de Ciudad de México, pero también somos una ciudad muy pequeña a comparación de ellos, o sea, que es una diferencia inmensa, ¿no? Sí. Estamos por mucho tiempo, tenemos ahí un rezago en cuanto a infraestructura cultural, por lo mismo, debido a eso, no lo sé, también la población, nosotros en general también tenemos una forma distinta en que se consume en los productos culturales. Ahora han cambiado las cosas, me refiero a que ha pasado el tiempo y evidentemente va cambiando, pero ¿cómo ha sido para ti el haber experimentado o el haber vivido tú en este entorno? Sí hablamos de la precarización laboral y demás, pero lo vivimos de muchas otras vertientes, obvio, sobre todo en lo cultural, ¿no? Es un rubro ahí complicado, pero ¿cómo fue el entorno hacia ti? Obviamente hay mucho menos medios de comunicación aquí en el municipio y creo que actualmente ha ido en decremento, o cambió incluso la forma en que se da la comunicación ahora con esto del internet, ¿no? O los medios digitales, ya no hay menos seguridad laboral, ¿no? Porque ya no hay una cosa impresa, bueno, es todo un fenómeno, ¿no? Pero a ti, todo eso que ha pasado, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuál sería tu reflexión un poco, o al menos cómo has visto que te ha llevado las cosas que han pasado en el entorno hasta ahora, ¿no? Sí, a mí me choca y me desespero luego conmigo mismo, porque todas estas inquietudes y esta hiperactividad que a veces tengo,
me ha llevado a meterme en muchos espacios y la verdad es que siempre que me meto mucho intensamente y de pronto un día tic y ya cuando me doy cuenta estoy en otro lugar, como se ve, maquinitas de tiempo y cositas así me siento luego. Pero la verdad es que creo que cada una de ellas en las que he pasado y que he hecho con mucha seriedad y mucho cariño, mucho profesionalismo y mucha crítica, que son las cosas con las que procuro habitar los espacios en los que estoy, deberían de ser tema de todo. Es decir, podríamos hablar del fotoperiodismo, del periodismo poblano o del periodismo en una ciudad de provincia como Puebla. Podríamos hablar, ahora hago mucha gestión cultural, incluso mi CV muchas veces empieza con gestor cultural, ¿no? Tengo un proyecto ahí con niños, me gustan mucho los procesos didácticos, me gustan trabajar con comunidades culturales particulares, estamos haciendo talleres de foto y de video y de cine con niños, hicimos uno de artes visuales con niños en situación de no escolaridad que tuvimos durante 5 años en forma de colectivo, donde exploramos mucho otras formas de hacer gestión cultural, ¿no? Y ese es un espacio por sí mismo. Por otro lado está mi parte autoral, ¿no? Esta parte de fotógrafo, que tiene de un fotógrafo de autor, como fotografía de autor, vinculada al documental, pero incluso somos mamones y lo hemos llamado fotoensayo documental, y que explora pues ya cosas muy de metaarte y que son el lenguaje fotográfico contemporáneo, las nuevas narrativas, bla 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 bla, y cómo habitar esos espacios desde una ciudad como Puebla, también podría ser un capítulo. Y el otro es el cine, y además el cine comunitario, ¿no? Además, porque particularmente la vertiente en la que me he metido es el cine documental comunitario. Luego me choca porque todo lo que hago tiene muchos adjetivos o muchas segundas palabras, ¿no? Pero al mismo tiempo son determinantes de principios ideológicos y de metodologías de trabajo, ¿no? Entonces también podría hablarte de lo que es el cine comunitario indígena o el cine comunitario, por lo menos, en Puebla, ¿no? Todas estas son aristas y a mí me gusta, y si me dicen vamos a hablar de esto, yo me meto y tengo 1000 cosas que decir. Pero lo que sí compartimos todas estas cosas es que es Puebla. Y la verdad es que para mí, yo luego soy como estos amigos mexas que dicen, yo hablo muy mal, o soy duro con México, pero si me encuentro un cachupín que me dice, es que México no sé qué, soy el primero que se va a poner en pedos, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, hermano? Lo mismo me pasa un poco con Puebla, ¿sabes? Luego, y es muy común entre la comunidad artística, tampoco es que yo sea muy metido en las comunidades, creo que de tener tantas cosas que hacer y también pasar mucho tiempo en campo y mucho tiempo dentro de mi cabeza, no me ha permitido desarrollar esta otra arista de la producción o de la comunidad artística, que es hablar con tus otros compañeros, ¿no? Pero cuando llego a escuchar, es que Puebla no sé qué, yo les digo, tranquilos hermanos, estamos en la 4ª ciudad más importante del país de moda de América Latina o en uno de los países más importantes, es decir, imagínate cómo está Celaya, discúlpenme, ojalá esto nunca llegue a Celaya. No, pero es una realidad, sí. Pero la verdad es que sí hay cosas que tenemos que cambiar. Puebla está construida sobre principios muy conservas, ¿no? O sea, es una comunidad y está construida sobre cacicazgos políticos y por lo tanto cacicazgos artísticos muy cabrones, económicos también, ¿no? Entonces, la verdad es que en esa parte institucional me ha costado muchísimo. En Puebla incluso he tenido que nadar contra corriente muchas veces, ¿no? Pero aún así es un espacio que, bien que mal, existen, ¿no? O sea, existen los Musa, existen los Carusos, no nos caerán bien, pero existen los Proféticas, pero también existen los institutos municipales, existen los bla bla, ¿sabes? O sea, hay muchos, hay grandes esfuerzos que están haciendo, ¿no? Los compañeros músicos lidian, pero tienen sus espacios y los han construido en su comunidad, y si quieres hacer un disco, hay 3, 4 compas que lo pueden hacer, ¿no? Si quieres hacer una expo, hay 4 o 5 lugares, hay nuevos, o sea, hay escuelas de arte, ¿no? O sea, que es impensable en muchos otros lugares, o sea, que tienen que emigrar a Puebla. Claro, ¿no? Pero entonces también esta comunidad de jóvenes están creando y están ocupando espacios, y entonces en Cholula hay espacitos, que el Barí, que impronta, que en otro, llegan artistas de otros lugares que dicen, oye, hay una dinámica de construcción que es posible en Puebla.
¿Qué es lo que no hay en Puebla? Que seguramente no hay en muchos otros lugares, o sea, salvo el DF, y salvo el DF, cierto triangulito, Condesa, Roma, ¿no? O sea, pero la verdad es que Santa María de la Ribera es un nicho de compitas que están acostumbrados a hacer arte desde hace mucho tiempo, que además la Ciudad de México tiene una construcción del barrio y de las comunidades que no existe en Puebla probablemente, que tiene que ver, incluso muchos dicen que a partir de organización del barrio y del temblor y todas esas cosas que llevó a construir esas cosas. Además es un país ultra centralizado, entonces todos los esfuerzos mucho tiempo se fueron hacia allá. Ahora me da gusto que empiecen a haber esfuerzos que empiecen acá a surgir, ¿sabes? Y a construirse. Yo creo que es un trabajo también como direccionarlos, tropezarse, chocar, pelearte con, ¿no? Es lo más normal del mundo, así, ¿sabes? O sea, este espacio hacen los mismos, tienen los mismos principios, pero por alguna razón, y se vale, ¿no? Pero ocupar otros, ¿no? O sea, exigir, yo sí soy un fiel creyente de que los derechos culturales son una obligación de los estados, y los estados tienen que proveer el disfrute, acceso, formación del derecho a la cultura en las diversas comunidades que constituyan esto, ¿no? Y entonces, si yo soy un niño en Totonaco, tengo derecho a ver cine, a producir cine, a experimentar con cine o con cualquier otra cosa, también con guapango, también, ¿sabes? O sea, y ya que después decidimos, pero primero hay que tratar de garantizar estas cosas, ¿no? Y yo creo que en Puebla, bien que no está lo que deberíamos, también es cierto que nos queda 2 horas en DF, ¿no? Entonces eso a mí, por ejemplo, me ha permitido un montón de cosas, ¿no? O sea, estar súper conectado con banda sin estar en la loquera, y porque también, digo, soy un poco ermitaño, entonces me cae muy bien que cuando estoy en Puebla estoy en mi estudio y en mi casa produciendo y así, pero si hay algo, hay un foro, hay una expo, hay algo importante, me zafo, y luego hasta llego antes que otros compas que viven en el DF, ¿no? Apenas ven una expo de mi carnalito Yael Martínez y me hice el mismo tiempo que se hizo Fer en llegar, ¿no? Él vive en DF, pero vive en Tlalpan, en bla, y yo vivo en Puebla, llegamos al mismo tiempo, ¿no? Entonces existen esas cosas, yo creo que sí falta, o sea, pero creo que esas cosas se construyen y se arrancan. Alguna vez, hablando con camaradas dentro del movimiento feminista, pero más bien, yo me acuerdo que era una tesis de sociología, ¿no? Y el proyecto era algo así como el papel de las mujeres en una comunidad, de cómo se empoderaron a través de un ejercicio cultural como la danza, es decir, la mujer como agente público empezó a aparecer en un pueblo muy pequeño, muy tradicional, muy indígena, como un agente público, porque empezaron a decir que iba a danzar, y eso les permitió después ocupar otros espacios públicos, pelear por una regiduría cultural, ¿no? Entonces ya yo puedo ser la regidora de educación y puedo ser la regidora de cultura, y entonces era un análisis de cómo las mujeres podían unir esos espacios. Me acuerdo mucho que en la presentación un maestro muy bien informado, un doctor importante, le planteaba: sí, pero esas son cosas, porque hablaba del concepto de contrahegemonía ella. Y entonces decía, sí, pero entonces también debería ser a lo mejor explorar el papel de los hombres, de cómo en un asunto de negociación ellos también ceden. Y yo, no es cierto, ese es un principio que construimos los hombres para suavizar la cosa, pero si no se los arrancas no te lo van a dar. O sea, queda claro, no hay nada peor, o sea, que alguien quererle quitar sus privilegios, y si tú eres un hombre blanco, ¿no? O sea, hetero, cisnormado, difícilmente vas a renunciar al mínimo de tus privilegios, al mínimo, que hay que hacer, arrancárselos, y ni modo, eso puede a veces fracturar, eso puede arrancar, y ya la siguiente generación pulirá, ¿no? Lo mismo pasa con nuestros derechos, ¿no? O sea, yo no conozco un derecho que no haya sido arrancado, o sea, el derecho de trabajar 8 horas, o el derecho de descansar los domingos, o sea, si fuera por estos ojetes seguiríamos trabajando de domingo a domingo, 14 horas, y de niños de 6 años, ¿no? Que aprendes a caminar, puedes arrastrar algo, o sea, admitamos, ¿no? Así son los derechos culturales así también son. Entonces, si uno no arranca el recurso para tener un proyector de cine en un espacio comunitario y ir a mostrar cine, nunca lo tendremos, porque tampoco hay un empresario, o serán muy pocos, y esos sirven para lavar caras, que diga, ay, no mames, está bien bonito tu proyecto, güey, ve y toma esto para que veas y hagas cine y pongas a hablar a esta gente, ¿no? No, güey, ¿no? Sí.
Entonces son cosas que hay que ir haciendo, son cosas que se van construyendo, avanzas 2, regresas 1, avanzas 3, regresas 4, yo creo que así será, pero es una ciudad con posibilidades y también al mismo tiempo es una ciudad me gusta, yo no sé si seguirá siendo cierto, porque luego uno se casa con datos que alguien te contó y crees que son verdades absolutas, pero alguien me dijo que la gente de la industria del cine hace sus proyecciones, pruebas en Puebla, porque es lo más media que hay. En el DF no es una muestra, porque hay tanta gente, y hay tanta gente ya acostumbrada a los consumos, que si tú pones una película de autor, se va a llenar la sala, no va a tener un hit. Solo por probabilidad. Exacto, ¿no? Entonces dicen, vamos a buscar la ciudad más media en población, más media en epistemologías, digamos, no son ni liberales ni conservadores, o son conservadores, hay un conserva claro, pero hay mentalidades universitarias más progres, ¿no? Y vamos a hacer las pruebas, ¿no? Y entonces dicen que las pruebas se hacen acá de cuánto va a durar una película en los demás cines, ¿no? Porque es muy media en ese sentido. A lo mismito en arte, o sea, somos muy media en todo, o sea, los espacios que tenemos, ¿no? O sea, son lo más media y nos servirá para saber qué tan buenos somos haciendo esto y qué tan malos, qué tan bueno o qué tantas posibilidades hay. Hay un tema que a mí me provoca un poco de escorzor, que no lo termino de entender, que me parece muy liberal y muy blancoide, pero es como de las industrias culturales, ¿no? Entonces, sé creativo, sé emprendedor, vea el arte como un negro, yo no lo sé, ¿no? Pero quienes enuncian eso dicen, en Puebla hay bar. Y no falta quien hace su feria del arte en lo más de Angelópolis, ¿no? Les va bien, no lo sé, ¿no? Pero, o sea, hay galerías super mamonas que están surgiendo, la que está aquí en la 2, y hay espacios súper independientes como como Caruso, ¿no? Que están haciendo comunidad, que están haciendo otra cosa, ¿no? Que les importa otras cosas. Estamos mis esfuerzos, ¿no? Que no tenemos un espacio, pero tenemos un principio, y entonces ahí andamos en la sierra, con cámaras, con niños, ¿no? O sea, con talleres. Porque otra de las aristas que tengo es que me gustan las cartografías comunitarias, ¿no? Entonces, ahí andas, ¿no? Y está chido y tenemos un espacio que tenemos que disputar y que tenemos que a veces sufrir, lo cual no sé si está bien y estoy ya romantizando de más esta cosa, ¿no? Pero algo que es como muy... Regreso un poco con lo que iniciaste, que creo que es fundamental, esto de también que dices como estudio de tal zona con este conflicto, ¿verdad? En Puebla, ¿no? Sí. Porque sí es una cosa que tenemos que reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Porque no es nada más es la lucha social en México o las infancias en México, no, o sea, es como porque mucho de lo que se vio por décadas en cuanto a cinematográfico o incluso información, bueno, todo, como bien lo mencionas, estaba muy centralizado y venía de la Ciudad de México, sí, ¿no? Y nosotros en provincia respondíamos o nos veíamos influenciados de lo que se dictaba desde ahí, ¿no? Que unas cosas como, claro, muy honestas y demás, que era bueno la información, pero también venía otra que era como, evidentemente pues eso, ¿qué sería? De imponer. Te digo que pasaba esto con ciertas producciones culturales, ¿no? Porque de ahí viene el cine, la televisión, radio y demás. Si no bien son transmisiones directas, desde ahí se dictaba, o se decía, o se codificaba qué era lo que se iba a propagar al resto del país. Y nosotros tenemos que reconocernos a nosotros mismos porque territorialmente somos distintos, la zona, cómo nos movemos es distinto, nuestro hablar, nuestra cultura, tenemos que, insisto, vernos, por eso es que es importante pues eso, entender a los demás, pero entender nuestra diversidad y respetarnos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, de lo que comentabas de esto de romantizar un poco, es que todo tiene que ser un poco de eso, porque está como el amor, lo lúdico, son emociones humanas que obviamente todos los elementos culturales, ¿no? Todas las expresiones que pretenden llevar a un momento estético tienen que tener esto, ¿no? O sea, una carga ética, moral, amorosa, ¿no? De sentimientos, de cantidad de
de cosas que tienen para provocar, ¿no? Sí. Para lograr comunicar. Una de las cosas como que creo que también tendría que ser mucho más, bueno, que me gustaría especificar en esto que tú planteaste de algunas formas de comunicarse y de las diversidades, es que hay como este sector que es el que responde a las necesidades del mercado y del capital, que obviamente utilizan las herramientas y que tienen toda, pues eso, décadas de trabajo de cómo se enseña a consumir cierto producto, ya sea, bueno, todos los productos, ¿no? Incluso hasta también se ha metido en lo cultural o el entretenimiento, y nosotros estamos hablando, o de lo que nos interesa, que sí estamos alejados de eso, ¿no? Porque las estrategias de comunicar, lo que se pretende comunicar, lo que se pretende lograr es que reflexionen, que piensen, que vean, que sensibilicen, y que no sea lo otro que es consumir, ¿no? Porque se le da el valor al consumo, al mero consumo, ¿no? No te invita, digamos, que a la reflexión, una reflexión mínima, o incluso que pueden llegar a ser nocivas, ¿no? Los productos que estamos hablando, me refiero a productos por decirlo, por algo terminado, ¿no? Algo que se muestra, algo que se ve o que se aprecia, ¿no? Tiene otro, estamos hablando de tu quehacer, y con los agentes culturales que hemos hablado, es porque tienen otra forma de trabajo, otra aspiración, ¿no? Sí. Que su quehacer está regido por la ética, ¿no? Que incluso pretenden un cambio en el entorno, ¿no? Es mucho más complicado eso, porque ni nosotros obviamente estamos, no podemos utilizar las herramientas del otro mercado, no podemos bombardear con información y demás, porque la banalizas, ¿no? Porque la cambia su significado, o sea, es muy complicado, pero si se hacen las cosas de una forma honesta, ¿no? Entendiendo al otro, se puede lograr una comunicación, ¿no? Que es lo que se aspira de pronto, ¿no? Sí. Sí, yo como que identifico dos aristas en esta discusión que se plantea, ¿no? O sea, como retomando esta parte de la cosa en Puebla, es decir, Puebla como el territorio donde suceden las cosas, cruzada como por una suerte de identidad creativa, ¿no? Es otro son que me encanta, porque además las cosas que quiero hacer ahorita es como discutir esas cosas, pero, por ejemplo, hay algo muy, muy concreto, y me quedé clavado un poco con lo que decías, que yo soy un convencido de que las disrupciones se dan siempre en la periferia de lo hegemónico, ¿no? ¿Qué pasa con las grandes ciudades ya en países súper centralizados? Como puede ser México, como puede ser París en Francia, como puede ser quizá un poco Nueva York, eso es otra lista un poco complicada. Pero en el movimiento artístico, ¿qué pasa? Hasta los 90 probablemente, no lo sé, estaría interesante si alguien lo ve y después me puede refutar esto, pero era el principio, si tú quieres ser artista tienes que caerle al DF porque allá se va a hacer. ¿Qué es lo que hacía? Que tú eras un artista emergente, que tenías un capital cultural, una forma de habitar y ver el mundo, una posición clara. Lo que hacía ser el DF era integrarte a la producción hegemónica, porque te dicen, esto es lo que hay y esto es lo que se produce, esta es la galería y esto es lo que quiero ver, y se vuelven espacios de institucionalización de los principios de producción, epistemológicas y técnicos incluso, ¿no? Entonces se hacen estas fotos autorales donde te mueves, si te estás mordiendo un corazón de res, y si la haces en blanco y negro con negativo, con relajo, ¿no? O sea, hay un principio epistemológico y hay un principio técnico, y si lo quieres lograr, tienes que ir allá a hacer eso. En la música es el claro ejemplo, ¿no? O sea, y lo mismo pasa en DF que en París. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Lo que sucede normalmente en esos espacios es que uno llega a reproducir cánones, cánones del mercado de la metrópoli, y que además tiene un mercado muy claro, que normalmente son viejitos blancos de dinero, ¿no? Y entonces se vuelve un círculo en el que todo el mundo está produciendo eso. ¿Y dónde surgen las disrupciones? En la periferia, ¿no? O sea, el rap, el jazz, el bla bla, pero también las pinturas marginales, ¿no? Que después se vuelven hegemónicas por el paso del tiempo, pero surgen en algún lugar que no encontró cabida acá, en algún pintor
¿no? En un Modigliani, o como se llame, ¿no? El ruco que no cabía en el canon y que él hacía sus cositas paralelas y que de pronto, en un Antoine de Ágata que no encontraba en el canon hegemónico esto, pum, y ahí empiezan a surgir estas cosas. Normalmente incluso eso sucede en la provincia. O sea, yo lo veía, con mis compas tenemos como una especie de mantra que nos hacemos llamar como los fotógrafos del sur, y el sur empieza en Puebla, ¿no? Y es, los chilangos están haciendo lo mismo que han hecho siempre porque es lo que aprendieron y es lo que están produciendo, y además es lo que se reproduce en las grandes cátedras que ellos tienen, ¿no? O sea, si no van las ofertas formativas de allá, van a reproducir ese canon que es lo que ya está funcionando. Entonces las disrupciones surgieron en algún momento de los fotógrafos matorralistas del norte, actualmente de los fotógrafos comunitaristas del sur, ¿no? O sea, y ahí es donde empiezan a surgir otros lenguajes, otros temas, ¿no? O sea, primero, a ver, tu tema no me representa, hermano, o sea, tu tema es blanco, es citadino, no está hablando de mí, ¿no? Yo quiero hablar de mi tema, ¿no? Tienes que aceptar cierta marginalidad porque no, o sea, a mí me rechazaron 20,000 veces al inicio de todo eso, ¿no? Y además tú lo estás haciendo con tal formato, nada, que a mí no me sirve, entonces yo lo voy a hacer, ¿no? Tú estás hablando de tu comunidad muy específica, citadina, blanca, de la Condesa, Roma, bla, bla, y, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, el arte contemporáneo poblano esté mucho más cercano del arte contemporáneo chilango, porque comparten esas cosas, claro, ¿no? Sí. Como cierto cine, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que posibilita espacios como Puebla? Es, bueno, como no encontré este espacio aquí, voy a experimentar en otro lugar. Voy a ver si me pelan. Como no me pelaron acá, voy a ver si me pelan allá. Como este tema no pegó acá, voy a ver si pega allá. Y uno empieza, sin darse cuenta, a ser visto y escuchado en otros lugares. A mí particularmente en Puebla me ha costado muchísimo. O sea, te lo voy a decir así de claro. Actualmente, por suerte, tengo el Sistema Nacional de Creadores. Es un proyecto que me encanta por obvias razones, ¿no? Es un proyecto que explora cartografías, foto, video, ¿no? Música, procesos comunitarios. Ese mismo proyecto, me lo rechazaron de una convocatoria del IMAT, ¿no? O sea, el IMAT saca una convocatoria para artistas emergentes, creo que se llama Becas a la Innovación, una cosa así. Yo lo meto en periodos de crisis y me batean, ¿no? Entonces, para mí lo más fácil era irme y llorar, ¿no? Y decir, ching, no sirvo para esto, ¿no? Y de pronto digo, ay, no manches, lo voy a meter. Me interesa, ¿no? Lo voy a meter al sistema, pues ya vi que no tiene valor artístico, chin, ¿por qué no se agüita, no? Sí. Y dices, chin, y pum, que pega, ¿no? O sea, voy a ver, lo voy a mandar a la Berlinale a ver si pega. Uy, pegó, ¿no? Y entonces es, porque allá encuentran esas cosas de, oye, me interesa el tema que estás hablando, me interesa la forma que lo estás explorando, pero la banda de acá está muy acostumbrada a un lado a abrazar los cánones. Y también lo que pasa mucho en ciudades como Puebla, y que pasaba en casi todas las provincias, es que los cacicazgos políticos o culturales se arraizan mucho más fácilmente y es mucho más fácil que ellos quieran cuidar sus nichos. En cambio los otros luego son tan abiertos que ni te topan. Entonces ya no te van a juzgar como, sí, el vato, güey, que es un pinche rojillo, ¿no? Sí. Pues no, güey, no te topan, ¿no? Entonces es más fácil toparlos, ¿no? Pero a mí, increíblemente, me han bateado muchísimo más veces de espacios institucionales como el Instituto Municipal, que es el de Como más Tumbacho, pequeños, por decirlo así, ¿no? Con menos rango, ¿no? Exacto. Sí, ahí pasa, ¿no? Es raro, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo estructuralmente se explica, ¿no? Sí, porque Por estos mismos fenómenos. justo es esto de que no es como de que el proyecto no sea viable o que no sea interesante, es como hay muchas otras motivaciones, porque incluso en lo institucional se tiene que entender que tiene que ver con políticas públicas, pero también tiene que ver con cacicazgo, pero también tiene que ver en los tiempos de coyuntura, Sí. O sea, porque no es nada más la burocracia también responde a los movimientos políticos que Sí. estén pasando en el momento, ¿no? Claro. Y todo eso, yo algo que creo que me gustaría comentar y que tú me dijeras si estás de acuerdo, es que los agentes culturales deberían de estar politizados. Claro. De hecho, todos lo estamos. En realidad lo estamos. Incluso aquel que dice no estoy politizado es que está politizado de cierta manera. O sea, pero todos los agentes.
porque lamentablemente, pero hay cosas que yo creo como artista que, te digo, lamentablemente no tengo la oportunidad de hablar mucho con camaradas, pero hay cosas que es como ir a terapia, hermano, y que en lugar de vivir en negación tenemos que abrazar, ¿no? Tenemos que abrazar ciertas cosas. El vínculo histórico entre lo cultural y lo político es inherente, o sea, desde siempre, desde la época que se pintaron los grandes murales que a mí me encantan, ¿no? O sea, las pinturas rupestres estas, ¿no? O sea, estaban vinculados a actos ritualísticos donde los sacerdotes eran los más importantes y eran los agentes reguladores, y básicamente la actividad cultural está muy vinculada a una cosa muy integral poder, que es la enunciación, es el contar las historias, ¿no? Es quién nos está contando, y entonces el poder de la enunciación y de lo que se va a contar para después está íntimamente ligado al poder, o sea, es tan inherente que, ¿no? Entonces tratar de pretender que no existe es una forma de estarlo, es que no te interesó pero lo estás. Yo creo que es el primer acto que tienes que hacer, o sea, decir, espérate, yo estoy queriendo ser artista y por lo tanto soy un actor político inherentemente vinculado a la enunciación pública de lo que, ¿no? Del debate público, de las convenciones públicas, incluso de las cosas que queremos luchar, ¿sabes? O sea, incluso, ¿sabes? En todas las aristas, desde quien te pinta para legitimar y te pone la gran batalla y la gran revolución francesa y el gran linaje, ¿no? Y demostrar que ciertos reyes venían de Eva y hasta los que decíamos, sí, abajo la dictadura y vas y rayas y le pones narigón a Díaz Ordaz, qué sé yo, lo que eso, ¿no? O sea, es inherente y la tenemos que poner sobre la mesa, y más bien tenemos que decir qué queremos decir con eso. Tratar de fingir que no es engañarnos a nosotros mismos, y es amigos artistas, vayamos a terapia, 1. Y 2, muy vinculada a la comunidad o el quehacer artístico, al igual que la ciencia, al igual que el deporte, al igual que la política energética, son políticas nacionales, y nuestro vínculo al Estado es de las políticas públicas, ¿no? Entonces, el artista o el quehacer artístico está íntimamente vinculado a la institucionalidad burocrática que al final del día es la condensación de los aparatos de poder, y que estos deberían de inevitablemente derivar en políticas públicas según el modelo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no conozco artista que estoy casi dispuesto a echar un debate que directo o indirectamente viva o tenga un jale con alguna institución pública, y no nos tendría que llenar de vergüenza, sino al contrario, creo que al aceptarlo, decir, güey, está sucediendo esto, nos tendría que llevar a decir, espérate, entonces vamos a regularlo, vamos a hacerlo más transparente, vamos a hacer que no sé qué, que no sea nada más de compas, porque entonces ya empiezas ¿quién es el que quedó de secre? Ay, ¿quién es el director? Ah, no, pero este me odia, pero este sí me quiere, ay, después yo voy y entonces en realidad te estoy haciendo un jale, pero a nadie le digo porque, ¿sabes? Y no, espérate, hay muchas cosas que son inherentes a eso y que incluso es obligación. Nadie te está haciendo un favor por ir y dar un taller en una biblioteca, ¿no? O sea, tú estás generando contenido, tú estás proporcionando, facilitando un derecho a la gente que asista. La institución pública tiene que gestionar que eso suceda, y tú estás recibiendo un dinero que muchas veces se necesita con urgencia para producir tus otras cosas. Lo mismo puede ser de forma tan directa o de forma indirecta como otros espacios en los de, si mi agenda cultural es una presentación de la tesis de unos amigos del Ponchito que tuvieron una beca 4 años para hacer un doctorado y que ahora vienen a mi espacio a presentar los resultados de su tesis, y que eso permite que vengan 20 personas y generar contenido acá, indirectamente se están sucediendo ahí coyunturas de política pública, ¿no? Si no existieran las becas CONACYT para doctorados de humanidades que van a hablar de autonomías zapatistas, por decir algo, ¿no? No existiría ese contenido cultural que hace que un viernes se junte todo el mundo para hablar de eso y compartir un conocimiento, ¿sabes? En un espacio independiente. Entonces, directa o indirectamente estamos vinculados. El hecho de aceptarlo creo que nos permitirá más abrazarnos, decirnos netas, ¿no? Decir cuánto cuesta,
No, o sea, hay un gran tabú. Cada vez que hablamos con mis camaradas, yo trabajo con muchos colectivos, con organizaciones independientes, con defensores de derechos humanos, y siempre vamos a hablar del tabú del dinero, porque nadie quiere hablar, pero al mismo tiempo todos hablamos abajito, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si mejor lo hacemos transparente? Nosotros tenemos una política de los recursos, se hablan claro, ¿no? Y se ponen sobre la mesa, y todo el mundo sabe, ¿no? Porque ya después, si no es, oye, ¿te enteraste que no sé, y recibió una beca? Ah, no, sí, pero yo no, que sí, ¿sabes? O ya viste que no mames, o sea, ¿cuánto habrá recibido este compa por Chapultepec, no? O sea, wow, es una millonada, ¿no? O sea, no, vamos a transparentarnos, vamos a organizarnos y vamos a decir, ve, una beca. Bueno, pues todas las becas, todas las convocatorias deberían de ser con código, ¿no? O sea, tu nombre va atestado y tú eres una serie, tú eres 2024, 0118, CL, bla, bla, 45, ¿no? Y el jurado va a hacer esto y va a sacar un dictamen que cualquiera puede entrar a ver. Y no, no sé qué, sí. ¿no? Empezar a construir esas cosas, ¿no? Todos los talleres, o sea, la verdad es que a mí me han llegado a salvar en momentos de crisis, de que no tienes un peso, y que se acerca un burócrata y dice, oye, voy a dar un taller, ¿qué puedes dar un tallercito de cianotipias, no sé qué, verdad? Y yo, no, ¿sabes? Pues sí, y no, porque si no son ellos, ¿quién? O sea, para eso están, básicamente. Bueno, y que también, por ejemplo, muchas de las, hablando de espacios privados, ¿no? Que están precarizados o no precarizados, porque privados pues somos muchos, pero que también justo estos no todos tienen recursos, no, o sea, la mayoría no tiene recursos porque la mayoría son independientes, es decir, son privados, no vienen de un sustento o de un ingreso que los mantenga una institución gubernamental. Y esos son, por más que tengan buenas intenciones o que querramos hacer cosas, vivimos en precarización. Entonces todo es como un poco ahí a donde la gente sí le entra a compartir, a donar, a sensibilizarse y demás, pero no hay dinero. Sí. O la retribución que es al público es poca, ¿no? Es baja. Sí. Y si se pueden apoyar, nos podemos apoyar de recursos que también muchas veces son simbólicos porque te salvan un momento, ¿no? Sí. Tampoco es que estos apoyos institucionales, gubernamentales o incluso los privados, ¿no? De fundaciones y demás, tampoco es que te vayan a solucionar la vida, ¿no? No. Pero sí se llega a esto a estigmatizar mucho, ¿no? Pero creo que también responde a cierta naturaleza de que en algún momento sí era evidente, las cosas van cambiando, falta que se estabilicen, que sean evidentes, que no sean tan evidentes, pero se vieron también de una, insisto, estigmatización de que también era real también la forma de corrupción en este tipo de fondos, ¿no? Y es que si no lo aceptamos y no lo vemos en público, vamos a seguir escondiendo esas cosas, se vuelven los secretos bajo la alfombra, ¿no? Se vuelven las cosas, se cocinan en casa, y ya vimos que eso no funcionó para nadie en la historia de la humanidad. Y entonces, si no lo decimos en público, jamás nos vamos a enterar que alguien recibió muchísimo dinero para hacer una investigación de un libro que nunca se publicó, ¿sabes? O que nadie supo por qué se publicó ese libro de tal autor y no otro, ¿sabes? O que nadie se enteró por qué alguien expuso en tal lugar y se le pagó la pieza y hay otros donde en realidad tú tienes que, ¿sabes? No, o sea, porque aparte este contexto de no vamos a hablar y va a ser siempre un secretismo, el secretismo siempre favorece al poder. Lo mismo va a favorecer al tío pasadísimo de lanza, chaca, güey, que al político corrupto, chaca. O sea, es por principio una estructura creada y fomentada por ellos para mantener esas relaciones de desigualdad. Y entonces, eso hace que les permita a ellos muy, muy fácilmente gestionar una exposición de 10 millones de pesos que después resulta que es fake y que además es de una organización que lava dinero, ¿no? O sea, espérate, ¿no? O sea, con esos 10 millones de pesos que alcanza para tantas becas testadas y que haces un encuentro de producción súper cabrón, ¿no? Pero esas cosas, pues, les gusta, ¿no? Y por eso sostienen y alimentan a estas élites burocráticas políticas y casi casguitos
locales de producción, ¿no? O sea, artísticos, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues no, derecha la flecha, todo sobre la mesa. Hay que poner todo sobre la mesa. Por eso que también es importante estas charlas, ¿no? Nosotros consideramos que es bueno conocer a los agentes culturales, su análisis en cuanto al entorno, porque no pues eso, encontramos un poco de eco con los que nos escuchan, que encontrarán resonancia en lo que dices, ¿no? O que si no lo habían pensado también es momento de que pues, nos escuchen y que lo empiecen a debatir también entre ellos, ¿no? Que eso puede detonar otro análisis, una charla y sobre todo pues también también que conozcan tu trabajo, ¿no? De algunas personas que tal vez no te conocen o algo así. Vamos a estar poniendo en la descripción del video tus enlaces o recomendaciones que nos quieras compartir, para que ellos puedan acceder. Y pues ha sido una charla muy, muy interesante, muy, muy agradable. Ojalá podamos tener otras próximas. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y hasta luego y hasta la próxima. Chao.